Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Circuitos Lineales 1. El día de hoy vamos a estar continuando con los temas del capítulo 3. Vamos a ver el segundo método de análisis general que contempla el capítulo 3, que es el método de análisis de nodos. En la clase anterior vimos el método de análisis de mallas, que dijimos estaba fundamentado en la ley de tensiones de Kirchhoff. En esta ocasión el método de análisis de nodos se fundamenta en la ley de corrientes de Kirchhoff y también nos permite analizar o resolver las variables eléctricas de un circuito mediante la resolución de ecuaciones. En este caso ecuaciones que están en función de tensiones de nodo. Es un método de análisis general que nos permite entonces aplicarlo a cualquier circuito eléctrico que nosotros tengamos. Entonces vamos a iniciar definiendo el método de análisis de nodos. Muy bien, entonces vamos a definir el método de análisis de nodos de la siguiente manera. Es un método de análisis que consiste en escribir y resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas a las que se les da el nombre de ecuaciones de nodos. Y las variables desconocidas en ese sistema de ecuaciones son precisamente las tensiones de los nodos, que están medidas con respecto al nodo de referencia. Entonces, haciendo la comparación nuevamente con el método de mallas. En el método de mallas nosotros identificamos primero las mallas del circuito y definimos una corriente con una cierta dirección para cada una de las mallas. Esas corrientes resultaban ser las variables desconocidas del sistema de ecuaciones, las cuales nosotros encontramos al resolver el sistema de ecuaciones. En este caso lo que vamos a tener que encontrar al inicio del análisis son los nodos del circuito. Por cada nodo vamos a asignar una tensión y esa tensión normalmente es desconocida, y con base en esas tensiones nosotros vamos a plantear una serie de ecuaciones que luego vamos a resolver para encontrar precisamente las tensiones de los nodos. Esas tensiones van a estar medidas con respecto al nodo de referencia, ¿verdad? O el nodo de tierra en el circuito. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, igual que hicimos con el método de nodos, vamos a definir un procedimiento, una serie de pasos
que nos van a permitir aplicar este método a cualquier circuito eléctrico que a nosotros se nos presente. Bien, el primer paso que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a aplicar el método de análisis de nodos es definir o identificar cuáles son los nodos del circuito. Por cada nodo vamos a tener una tensión. Muy bien. Ok, aquí hay que tener en cuenta un detalle importante. Los nodos del circuito, en este caso, para la aplicación de este método, necesitamos identificar tanto los nodos que tienen múltiples ramas conectados a ellos, como también en algunos casos los nodos que involucran únicamente la conexión de dos elementos eléctricos. Esos muchas veces también son necesarios para poder resolver el sistema. El nodo de referencia usualmente viene indicado, nos indican dónde está el nodo de referencia o el nodo de tierra, y si no, pues nosotros lo ubicamos según nuestra conveniencia. Usualmente se toma el nodo, el supernodo que está en la parte inferior del circuito. El segundo paso Bien, una vez que tenemos los nodos identificados, le asignamos en el segundo paso una tensión a cada uno de estos nodos. Podría ser, según la topología del circuito, que algunas de estas tensiones ya las conozcamos desde el inicio del análisis, y si no las conocemos, pues entonces le asignamos una variable de tensión, que serían las variables que nosotros consideraríamos dentro del sistema de ecuaciones.
Ok, el paso número 3 implica aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos que nosotros hayamos identificado, excepto al nodo de referencia. Ahora, ¿por qué no incluimos el nodo de referencia? Porque desde el inicio del análisis nosotros vamos a suponer que la tensión en el nodo de referencia es 0 volts. Por eso se llama el nodo de referencia. De tal forma que si nosotros ya conocemos cuál es la tensión en el nodo de referencia, 0 volts, nosotros no necesitamos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo, ni tampoco necesitamos plantear una ecuación para ese nodo. Planteamos ecuaciones únicamente para los nodos cuya tensión nosotros no conocemos. Muy importante también es que al asumir la dirección de las corrientes, cuando nosotros estamos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a un cierto nodo, nosotros siempre vamos a asumir que las corrientes desconocidas en ese nodo en particular salen del nodo. Muy bien, vamos a suponer siempre que esas corrientes desconocidas salen del nodo, sin importar qué dirección le hayamos dado a esas corrientes en otros nodos que ya hayamos analizado. Muy bien, vamos a asumir siempre que la corriente desconocida, o sea, la corriente que sale hacia algún resistor normalmente o hacia alguna fuente, es una corriente que sale. Ok, en el paso 4 vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando nos encontramos fuentes de tensión independientes o controladas en un circuito que estamos analizando por nodos. Bien, cuando nosotros estuvimos analizando el método de mallas en la clase anterior, nosotros dijimos que lo ideal cuando uno está analizando un circuito por mallas es tener fuentes independientes o controladas de tensión. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que nosotros planteamos son ecuaciones de tensión. Estamos aplicando LTK en ese caso. Nosotros dijimos que cuando aparecía una fuente de corriente en el análisis de mallas, teníamos que crear una supermalla. ¿Por qué? Porque la tensión en la fuente de corriente no está definida, usualmente, y no la podemos escribir tampoco en términos de las corrientes de malla. De tal forma que el único mecanismo que tenemos es rodearla con una supermalla para poder escribir un par de ecuaciones a partir de ella. En el método de nodos ocurre básicamente lo contrario. Lo ideal cuando uno está analizando un circuito por nodos es tener fuentes de corriente dependientes o controladas, dependientes o independientes. El problema ocurre cuando aparecen también fuentes de tensión independientes o controladas cuya corriente nosotros no podemos conocer inicialmente y que tampoco podemos escribir en términos de las tensiones de los nodos, que son nuestras variables. Entonces tenemos que aplicar una forma de análisis para poder lidiar con este asunto. Y vamos a ver entonces dos opciones en las que podemos encontrar fuentes independientes de tensión o controladas de tensión en el circuito y que nos permiten plantear ecuaciones a partir de ellas.
Ok. La primera opción que nosotros podemos tener cuando analizamos un circuito por medio de nodos y nos encontramos fuentes de alimentación o fuentes de tensión independientes o dependientes, es que esa fuente esté conectada entre un nodo diferente de tierra y el nodo de tierra o el nodo de referencia. Sería esta condición, por ejemplo, en la que la fuente está conectada entre un nodo cuya tensión nosotros no conocemos, digamos Vx, y el nodo de referencia. En este caso, la fuente independiente de tensión o la fuente dependiente de tensión me va a definir exactamente cuál es la tensión de ese nodo desconocido. En este caso, yo voy a tener que la tensión de este nodo, donde la fuente está conectada, va a ser exactamente igual a la tensión que esa fuente me está definiendo. En este caso, VA.
Bien, entonces, el segundo caso ocurre cuando la fuente de tensión está conectada entre dos nodos que son diferentes del nodo de referencia. Por ejemplo, en ese caso, tenemos una fuente de tensión independiente cuya magnitud es VA y ella está conectada entre dos nodos cuyas tensiones nosotros no conocemos. Y ninguno de esos nodos, ni Vx ni Vy, coinciden con el nodo de referencia. Entonces, en ese caso, para poder analizar esa fuente, lo que tenemos que crear es un supernodo, muy parecido a la supermalla que nosotros consideramos en el método de malla en la clase anterior. El supernodo, como dice acá, va a proporcionarnos dos ecuaciones para nuestro sistema, igual que la supermalla proporciona dos ecuaciones para el análisis de mallas. En la primera ecuación nosotros vamos a relacionar las tensiones de los nodos que están conectados a los extremos de la fuente. Esa va a ser una de las dos ecuaciones. Y la segunda ecuación va a salir de aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a ese supernodo en el que está integrada la fuente de tensión. Luego vamos a ver ejemplos para que ustedes vean claramente cómo es este procedimiento de análisis. Muy bien, en el último paso, en el paso 5, lo que tendríamos que hacer es obviamente resolver el sistema y encontrar las tensiones de cada nodo. Ya una vez que nosotros tengamos las tensiones en cada nodo, perfectamente podríamos aplicar ley de Ohm para encontrar las corrientes en los elementos resistivos del sistema o eventualmente en los demás elementos del sistema, de tal forma que resolveríamos el circuito utilizando un único sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces este es el procedimiento general para el análisis de nodos. Y lo que vamos a hacer a continuación es resolver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se aplica este procedimiento y cómo hacemos entonces para encontrar las variables en un circuito. Antes de comenzar con los ejemplos, se me había olvidado que necesito mencionarles una nota importante. El detalle es que cuando nosotros estamos aplicando nodos, el método de nodos, muchas veces nosotros necesitamos plantear una expresión para alguna corriente desconocida. Supongan que yo tengo un elemento resistivo conectado entre dos nodos del sistema. Las tensiones de esos nodos no las conozco en estos momentos, pero las voy a llamar VA y VB. Entonces, si yo quisiera escribir una expresión para la corriente I' en la dirección que estoy indicando, yo necesito aplicar ley de Ohm, como ya hemos hecho en otros casos. Esa expresión sería, para I', sería la tensión en la resistencia dividido entre la resistencia. Pero ahora, yo no conozco la tensión exacta en la resistencia, lo que conozco es la tensión en cada uno de los nodos
a los que ella está conectada. Entonces vamos a hacer un cambio a esta expresión. Y ahora la corriente I' va a pasar a ser VA menos VB entre R. Ahora, ¿por qué VA menos VB? Porque resulta que la tensión en la resistencia es la diferencia de potencial entre los nodos extremos a los que ella está conectada. De tal forma que yo puedo escribir VR con esta polaridad como VA, que es el potencial mayor. Estoy suponiendo que el potencial en esta terminal es mayor que el potencial en esta otra, por lo tanto la corriente tiene esta dirección, y calculo la corriente como VA menos VB entre R. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo la situación contraria? Tengo el mismo elemento resistivo conectado entre los mismos dos nodos VA y VB, pero ahora quiero escribir la corriente I' en la otra dirección, en la dirección contraria. ¿Qué ocurre en ese caso? Si yo asumo ahora la corriente I' en esta dirección, estoy suponiendo que la tensión en la resistencia tiene la polaridad opuesta a la que yo asumí en el caso inicial. Entonces, para que I' tenga esta dirección, yo necesito que la tensión en la resistencia sea positiva en relación con VB y negativa en relación con VA. Es decir, estoy asumiendo ahora que VB es más grande que VA, tiene una tensión mayor que VA, por lo tanto la corriente va en aquella dirección. Por lo que entonces, ahora la expresión para I' en este caso vendría siendo nuevamente VR entre R, pero ahora VR lo voy a calcular como VB menos VA y divido entre R. Muy bien, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros cuando vayamos a aplicar las ecuaciones de los nodos vamos a tener que estar cambiando de dirección de ciertas corrientes para poder ir de acuerdo con el procedimiento que vimos hace un momento. Entonces, si yo tengo este caso y quiero que la corriente vaya en esta dirección, asumo que VA tiene un potencial más alto que VB, por lo tanto calculo I' como VA menos VB entre R. Si yo ahora ocupo que la corriente I' vaya en la dirección contraria, porque así lo necesita mi ecuación de nodos, entonces simplemente asumo que ahora VB tiene un potencial más alto que VA para que la corriente tenga esa dirección, y calculo I' como VB menos VA entre R. Muy bien, esta es una nota importante que hay que tener en cuenta, y ahora sí, pues vamos a comenzar con los ejemplos. Bien, veamos primero este ejemplo que tenemos acá, donde tenemos un circuito formado por 3 resistencias y 2 fuentes de corriente independientes, la corriente IA de 4 amperes, la corriente IB de 4 amperes y 3 resistores. Bien, vamos a aplicar entonces en este circuito el método de nodos inicialmente, por lo que lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los nodos del circuito. Entonces, vean que acá tenemos un primer nodo en la parte superior, tenemos otro nodo acá en la parte superior, y tenemos el nodo inferior, que es el que agrupa estas 4 conexiones que están acá. El nodo de referencia no nos lo están dando, por lo que entonces nosotros lo tenemos que colocar en alguna parte. Usualmente nosotros vamos a estar considerando el nodo inferior como el nodo de referencia,
por lo que entonces a este nodo de aquí abajo le vamos a asignar el símbolo de referencia y vamos a asumir nuevamente, o vamos a considerar, que la tensión de este nodo es de 0 volts, por eso es la referencia. No hay ningún otro nodo en el circuito, por lo que entonces a este le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. Bien, ese sería el primer paso, identificar los nodos y asignarle el nodo de referencia a uno de ellos. En el circuito, usualmente el nodo que está en la parte inferior. Ahora, en la segunda parte, en el segundo paso, vamos a asignarle una variable de tensión a cada uno de los nodos que son diferentes del nodo de tierra. Entonces, al nodo A le vamos a asignar una tensión, digamos, VA, y al nodo B le vamos a asignar otra tensión que es VB. Esas tensiones pues no las conocemos y la idea del análisis va a ser precisamente encontrar esas tensiones. ¿Okay? Y tenemos el nodo de referencia que tiene una tensión de 0. Entonces ahora tenemos que pensar en las tensiones de los nodos como valores unitarios. No los vamos a mezclar por ahora con las tensiones en las resistencias para no entrar en una confusión. Este nodo VA o este nodo A va a tener una tensión VA que sería la tensión entre este nodo y la referencia, que en este caso pues coincide con la tensión en R1, ya sabemos. Luego, el nodo B va a tener una tensión VB que significa la tensión entre este punto y el nodo de referencia, que en este caso coincide con la tensión en R3. Muy bien, entonces ahora tenemos que ir a analizar cada uno de los nodos por separado para poder encontrar una ecuación por cada uno de ellos. Vamos a ir inicialmente al nodo A. Entonces, cuando vayamos a analizar el nodo A, tenemos que ir a buscar cuáles son las direcciones y cuáles son las corrientes que nosotros vamos a considerar en ese nodo. Vean que en el nodo A tenemos una corriente que sale, que es la corriente IA, cuya dirección y cuya magnitud ya nosotros la conocemos desde el principio, nos la están dando. De tal forma que ahí yo tengo una corriente IA que sale del nodo A. Ahora tengo una corriente que es la que baja hacia la resistencia R1. Yo le voy a llamar I por R1 y es una corriente desconocida. Yo no sé cuál es esa corriente, porque como no conozco VA no puedo aplicar ley de Ohm en R1. Por lo tanto, es una corriente desconocida, la asumo como una corriente que sale. Y vean que la otra corriente es la corriente que eventualmente estaría circulando hacia la resistencia R2. Llamémosla I por R2. Es una corriente también desconocida porque yo no conozco la tensión en R2, no puedo calcular su corriente. Por lo tanto, asumo que esa corriente sale del nodo A
y le voy a dar el nombre de I por R2. Entonces ahora puedo aplicar LSK en el nodo A. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que la corriente IA positiva, porque es una corriente que sale, más la corriente I por R1, que es una corriente que sale, por lo tanto es positiva, más I por R2, que es una corriente nuevamente que sale, positiva, es igual a 0. Ese sería el planteamiento inicial de la ecuación. Ahora, IA es constante, es de 4 amperes, me dicen por allá. Ahora, ¿cómo escribo la I por R1 y la I por R2? Bueno, vamos a usar ley de Ohm y vamos a usar la regla que vimos hace un momento. Tengo 4 amperes más I por R1. Vean que la resistencia R1 está conectada entre el nodo A, o el nodo que tiene tensión VA, y el nodo de referencia que tiene tensión 0. De tal forma que, como vimos hace un momento, para que la corriente I por R1 circule en esta dirección, yo voy a asumir que la tensión en VA es más grande que la tensión del nodo de referencia, o sea que 0. Por lo tanto, su corriente, la corriente I por R1, la voy a tomar como VA menos 0 entre R1. Sustituyo 0 directamente porque la tensión de este nodo es la tensión del nodo de referencia y yo ya sé que esa tensión tiene que ser 0 volts. De tal forma que la corriente por R1 es VA menos 0 entre R1. Y ya ahí termino con la corriente por R1. Ahora tengo que sumar la corriente por R2. R2 es una resistencia que está conectada entre VA y VB, entre los nodos A y el nodo B. Como estoy asumiendo esta dirección, o sea, de izquierda a derecha por R2, estoy asumiendo que VA es mayor que VB, para que entonces la corriente tenga esa dirección. Por lo que entonces en mi expresión yo voy a tomar VA menos VB sobre R2 como la corriente que circula por la resistencia 2. Y esta expresión me queda igualada a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es simplificarla, dejarla bien ordenada en términos de VA y VB, y luego pasarme al siguiente nodo. Entonces voy a tener que VA sobre R1 más menos 0 entre R1 más VA entre R2 menos VB entre R2 igual a menos 4. Esto es 0 y me va a quedar VA décimos más VA quintos menos VB quintos igual a menos 4. Simplifico, esta sería 2 VA décimos, por lo que tendría 3 VA décimos menos VB quintos es igual a menos 4. Y esta sería la primera ecuación del sistema que nosotros tenemos que resolver. Esa sería la ecuación del nodo A. Perfecto. Ahora entonces nos vamos a pasar al nodo B. A ver qué pasa en el nodo B. En el nodo B tengo que hacer exactamente el mismo análisis.
Tengo que buscar cuáles son las corrientes que están implicadas en el nodo B y tengo que buscar cuáles son sus direcciones. Entonces, en el nodo B yo voy a tener una corriente IB que es conocida, mide 4 amperes y es una corriente que ingresa al nodo B. Es una corriente conocida, conozco su magnitud y conozco su dirección. Es una corriente que está ingresando al nodo B. Ahora, por R3 también va a fluir una corriente que yo voy a llamar I por R3 y que es una corriente desconocida, porque yo no conozco cuál es esa corriente por R3. Entonces asumo que la corriente sale. Y ahora aquí viene el detalle muy importante. Tengo que incluir también la corriente que fluye por R2. Independientemente de lo que yo haya hecho en el nodo A previamente, yo ahora voy a asumir una nueva dirección para la corriente I por R2. ¿Por qué? Porque es una corriente desconocida. Yo no sé cuál es la corriente que fluye por R2, no sé exactamente cuál es su dirección. Por lo tanto, para el nodo B, esa corriente va a salir del nodo, sin importar que yo en el nodo A la haya asumido en la dirección contraria. No importa. Para el nodo B, esa corriente sale del nodo. Entonces, le asumo esta dirección y le voy a poner el mismo nombre, I por R2. Esas serían las tres corrientes en el nodo B, por lo que entonces ya puedo plantear mi ecuación. Tendríamos entonces que menos IB, que es una corriente que entra, es negativa, más la corriente I por R2, que estoy diciendo que sale del nodo, más la corriente I por R3, que también es una corriente que sale, va positiva, y la suma de esas tres me tiene que dar 0. Entonces, ¿quién es IB? Ya la conozco, menos 4. ¿Quién sería la corriente I por R2? Bueno, la corriente I por R2 es la corriente que fluye por R2. R2 está conectada entre A y B, pero para que ahora tenga esta dirección, para que I por R2 fluya de B hacia A, estoy asumiendo que la tensión VB es más grande que la tensión VA. Por lo tanto, para el caso del nodo B, la corriente I por R2 va a ser ahora VB menos VA entre R2. ¿Ok? Vean que invertí la forma en la que resto las tensiones de los nodos, precisamente porque ahora ocupo que I por R2 salga del nodo B. ¿Quién sería la corriente I por R3? R3 ahora está conectada entre el nodo B y el nodo de referencia. El nodo de referencia ya sabemos que tiene tensión 0. Para que I por R3 tenga esta dirección, quiere decir que VB es más grande que 0. Por lo que entonces su corriente debería de ser VB menos 0 entre R3. Y esto a su vez está igualado a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es simplificar. Entonces tendría VB sobre R2 menos VA sobre R2 más VB sobre R3 menos 0 sobre R3 igual a 4. Y esto de aquí se hace 0. Muy bien, entonces tendría VB quintos menos VA quintos más VB quintos aquí igual a 4. Entonces me quedaría menos VA quintos, VB quintos más VB quintos serían 2 VB quintos y esto está igualado a 4. Y entonces aquí tengo la segunda
ecuación de mi sistema. Como tengo dos variables, ocupo dos ecuaciones para resolver, entonces con estas dos ecuaciones ya podemos resolver el sistema. Bien, entonces acá voy a resumir el sistema. Nuevamente lo voy a expresar como una matriz aumentada, en la que vamos a tener entonces 3 décimos menos un quinto menos 4, y en la segunda fila menos un quinto más 2 quintos, y esto es igual a 4. Entonces nuevamente tenemos que resolver este sistema. Esto sería 3 décimos, sería 0,3, un quinto, 0,2 menos un quinto, y 2 quintos vendría siendo entonces 0,4. Resolviendo, vamos a ver qué obtenemos. Voy a insertar la matriz entonces 0,3, 0,2 negativo, luego 0,2 negativo también, 4, menos 4, 4, reduzco y obtengo que VA es de menos 10 volts y VB es igual a 5 volts. Bien. Entonces, ¿qué significan estos resultados que estamos obteniendo acá? Ya estas son las tensiones de los nodos que acabamos de encontrar en el problema. Vean entonces que VB nos está dando positivo, 5 volts. VA nos está dando negativo, menos 10 volts. ¿Qué significa? En realidad lo que significa es que la tensión de VA está 10 volts por debajo de la tensión de referencia, que son 0 volts. Es decir, muy probablemente la corriente I por R1 va a tener la dirección contraria, ¿verdad? Porque va a fluir de 0, que es la tensión mayor, a una tensión de menos 10 que está por debajo de esa tensión. Entonces, si lo vemos como una especie de escala, vamos a tener ahí que VB de 5 volts está 5 volts por encima de la tensión del nodo de referencia, y el nodo de referencia a su vez está 10 volts por encima de VA, que VA nos dio de menos 10 volts. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el resto de las variables del circuito? Podemos calcular entonces ahora la corriente I por R3. I por R3 sería VB menos 0 entre R3 ya tenemos todos los valores. Me quedaría entonces 5 sobre 5, y la I por R3 es una corriente de 1 ampere. Como nos da positiva, entonces quiere decir que esta es la dirección real de esta corriente.
VB y B ya la conocemos. ¿Quién sería entonces la I por R2 y cuál sería su dirección real? Vean entonces que VB es 5 volts y VA es menos 10 volts. Es decir, VA está básicamente 15 volts por debajo de VB. Por lo tanto, al ser VB más grande que VA, la corriente real por R2 va a tener esta dirección de acá. Esa es la dirección real de la corriente I por R2. Entonces, I por R2 en esa dirección vendría siendo VB, menos VA sobre R2. O sea, 5 volts menos 10 entre 5. Y esa corriente vendría siendo una corriente de 3 amperes. Positiva porque ya ahora le estoy dando esta dirección. Entonces voy a borrar esta de acá porque esa sería la versión negativa de esta otra, ¿verdad? Muy bien. Ahora, conociendo la corriente, podríamos calcular también la tensión, o la tensión la podemos calcular como lo hicimos acá, que es de 15 volts, ¿verdad? Podemos calcular aquí V en R2 sería VB menos VA, o sea, como dijimos acá, 5 menos 10, y V en R2 vendrían siendo 15 volts. Ahora, ¿quién nos falta? Nos falta la corriente I por R1. La corriente I por R1, si la asumimos en esta dirección, vendría siendo VA menos 0 entre R1. O sea, menos 10 entre 10. Y vean que si yo tomo esa resta de esa manera, estoy asumiendo que esta corriente es negativa, ¿verdad? Va en el sentido contrario realmente. Si la hago positiva y cambio la dirección en el diagrama, la puedo utilizar positiva. Y la corriente IA ya conocemos que es una corriente de 4 amperes. Entonces, de esa manera, pues ya hemos resuelto el circuito y hemos calculado todas las corrientes y todas las tensiones en las resistencias, ¿verdad? No se les olvide tener mucho cuidado a la hora de plantear las ecuaciones, que hay que suponer todas las corrientes desconocidas como corrientes que salen del loop. Eso es muy importante para poder obtener los resultados con los valores y los signos correctos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo en un momentito. Bien, veamos ahora este segundo ejemplo en el que tenemos un circuito con dos fuentes de alimentación independientes y 4 resistencias, pero noten que una de las fuentes es una fuente de tensión. Bien, entonces, igual que en el caso anterior, lo primero que vamos a hacer es identificar los nodos del circuito. Tenemos un nodo acá, la conexión de estos 3 ramales. Tenemos otro nodo aquí, que es la conexión de estos 3 ramales. Y tenemos nodo acá, que es la conexión de estos 3 ramales, además del nodo inferior, que es donde se conectan pues estos 3 ramales también. Tenemos que asumir una tensión de nodo para cada uno de ellos,
en el caso de que no las conozcamos, y tenemos que definir el nodo de referencia. Yo voy a tomar el nodo de referencia aquí abajo, por lo que la tensión en este nodo va a quedar definida como una tensión de 0 volts. Luego, en los otros tres nodos voy a asumir una tensión para cada uno de ellos. A este le voy a llamar VA, a este VB y a este de acá VC. Bien. Ahora, noten una cosa. Noten la posición que tiene la fuente de tensión V1. Esta fuente está conectada de un lado al nodo de referencia, cuya tensión es 0 volts, y al otro lado a VB, que es una de las tensiones de nodo que yo estoy identificando. Entonces, como V1 está conectada entre VB y el nodo de referencia, entonces esta fuente me define completamente la tensión del nodo B. Como conozco yo la tensión V1, puedo estar seguro que VB va a tener una tensión igual a la tensión V1. Que es el primer caso que vimos nosotros en el procedimiento cuando estuvimos discutiendo de cómo se trabaja con fuentes de tensión independientes o controladas cuando nos aparecen en un circuito que estamos analizando por nodos. ¿Qué ocurre entonces? Que al despejar yo VB directamente con la fuente de tensión independiente, el problema se me va a reducir únicamente a los dos nodos cuyas tensiones yo no conozco. Bien, entonces solo nos queda por analizar VA y VC. Entonces, ¿qué vamos a tener en VA? Vamos a analizar el nodo donde está VA. En el nodo donde está VA tenemos la corriente I1, que es una corriente conocida que está entrando. La corriente I1 ingresa al nodo A. Luego tenemos corriente desconocida por R4, no sabemos cuánto mide, por lo que la asumo como una corriente que sale. Y voy a tener la corriente que va hacia la resistencia R1, que es otra corriente desconocida, que entonces la voy a tomar como una corriente que sale del nodo. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Me quedaría menos I1 más I por R1 más I por R4 igualado a 0. Bien, entonces la corriente menos I1 tendríamos que es de menos 1 ampere, ya la conocemos. Ahora vamos a sumar la corriente I por R1 y hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. La corriente I por R1 vendría siendo VA menos VB entre R1
en esta dirección, ¿verdad? Y la corriente por R4 vendría siendo VA menos 0 entre R4. Y eso me tiene que dar 0. Entonces vamos a despejar por acá. Me quedaría VA entre R1 menos VB entre R1 más VA entre R1 menos 0 sobre R1, y eso me quedaría igualado a 1. Esto va para 0, y ahora sustituyo los valores que tengo, incluyendo el valor de VB, que ya nosotros lo conocemos. Entonces quedaría VA medios menos 12 medios más, ese es R4, perdón, VA sobre R4, que es de 4, es igual a 1. Entonces VA medios más VA cuartos es igual a 1 más 12 medios, que es 6. Vean que en este caso la ecuación se me está reduciendo a una única variable, por lo que la podemos despejar directamente. Entonces sumamos estas dos, me quedarían 3 VA cuartos igual a 7, por lo que entonces VA vendría siendo 7 por 4 entre 3 28 tercios de 1. Entonces vean que en este caso pues VA la pudimos despejar de la primera ecuación, dado que la tensión VB es conocida. Entonces en este nodo únicamente la variable desconocida era VA. Ahora podemos pasar a analizar el nodo C para encontrar entonces la tensión VC. Ok, ahora ¿qué vamos a tener en el nodo C? En el nodo C vamos a tener a la corriente I1 que sale del nodo en esta ocasión, ¿verdad? Porque aquí tenemos la dirección indicada. La corriente por R2 va a ser una corriente desconocida, por lo que entonces sale del nodo. Y vamos a tener la corriente por R3, que es una corriente que sale del nodo también, por lo que entonces ahora resolvemos o planteamos esa ecuación para resolver VC. ¿Qué vamos a obtener entonces? I1 es una corriente que sale, es positiva, más I por R2 más I por R3, y eso me tiene que dar 0. La corriente I1 es conocida, 1 amper. ¿Quién es ahora la corriente I por R2? La corriente I por R2, en este caso, para que tenga esta dirección, tiene que ser VC menos VB entre R2. Estamos asumiendo que VC es más grande que VB, por lo tanto la corriente va de derecha a izquierda. Entre R2, y la corriente I por R3 tendría que ser, para la resistencia R3, VC en menos 0 entre R3, para que la corriente I3 vaya en esta dirección. Estamos asumiendo que VC es más grande que 0. Por lo tanto, y esto nos queda igualado a 0. Ahora, igual que antes, sustituimos
vamos simplificando y vamos sustituyendo los valores que ya conocemos. Entonces sería VC entre R2 menos VB entre R2, VC sobre R3 se nos hace 0, ¿verdad? VB es conocida, sabemos que es de 12 volts, por lo tanto sería VC medios menos 12 medios más VC tercios igual a menos 1. Y esto nos quedaría entonces VC medios nos quedaría una ecuación de esa forma. Vamos simplificando, me queda 5 VC sextos igual a 5, por lo que entonces VC vendría siendo 5 VC sería una tensión de 6 volts. Muy bien, entonces ya tengo las tres tensiones en los nodos. Tengo VA 28 tercios, tengo VB que es de 12 volts y tengo VC que es de 6 volts. Entonces vamos a ver cómo se nos resuelven las corrientes. Para que quede más claro voy a encontrar el número decimal de 28 tercios. Que es 9,33, para poder compararla con los demás más fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Vean que VA nos dio 9,33 volts, VB es de 12 volts y VC es de 6 volts. Entonces vamos a ver cómo nos van a quedar las direcciones reales de las corrientes. Vean que VA es más pequeño que VB, de tal forma que la corriente real, la dirección de la corriente real por R1 va a tener esta dirección, porque va a ir de potencial mayor a potencial menor, ¿verdad? Luego, VA es de 9,33 volts, la referencia es de 0, por lo que I por R4 sí va a tener esta dirección, porque va a ir de un potencial mayor a un potencial menor. ¿Qué dirección tiene que tener ahora la corriente I por R2? Nuevamente, VB tiene un potencial de 12, VC un potencial de 6. La dirección real de esa corriente tiene que ser esta otra de acá, porque va de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces corregimos la dirección. VC es de 6 volts, la referencia es de 0, la corriente I por R3 sí va a tener esa dirección porque va a ir de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces vamos a calcular esas corrientes para tenerlas también en la solución. Entonces la corriente I por R1 en la dirección indicada allá sería VB menos VA entre R1 en la dirección que ya corregimos allá, o sea, VB es 12 menos 9,33 sobre 2 nos va a dar una corriente I por R1. Vamos a ver de cuánto. De 1,33 amperes. Esa sería la corriente I por R1. La corriente I por R2
I por R2 en la dirección que ya tenemos marcada ahí en el diagrama vendría siendo VB menos VC entre R2, o sea 12 menos 6 entre 2, y la corriente I por R2 me vendría dando 6 entre 2, 3 amperes. Bien, para las otras corrientes podemos utilizar las fórmulas de las tensiones o podemos utilizar ley de corrientes de Kirchhoff, como ustedes prefieran, porque al menos aquí en VA ya conocemos la corriente I1 que entra, la corriente I por R1 que entra, la corriente I1 que entra, y ya podríamos calcular I por R4. O podemos decir que I por R4 también es en esa dirección que está ahí indicada, VA menos 0 sobre R3, sobre R4, perdón. O sea, VA que nos dio 9,33 entre 4. La I por R4 nos daría 9.33 entre 4, 2,33. $2,33 amperes. Y finalmente la I por R3 la podríamos calcular como VC menos 0 entre R3. VC nos dio de 6 y R3 es de 3. La I por R3 es de 2 amperes. Y ya de esta forma entonces podríamos calcular, o tenemos ya todas las variables del circuito resueltas. Y vean que en este caso, gracias a que la fuente V1 nos definió una de las tensiones de los nodos, la tensión central, pudimos calcular las otras dos con una única ecuación cada una, ¿verdad? Y con eso entonces completamos este otro ejercicio. Ustedes pueden corroborar utilizando ley de corrientes de Kirchhoff que efectivamente los resultados son congruentes en los dos nodos, bueno, en los tres nodos que tenemos por acá. Podrían ustedes eventualmente también calcular la corriente que está entregando la fuente V1, podríamos llamarla IX, utilizando ley de Kirchhoff, ¿verdad? Ley de corrientes de Kirchhoff. Si aplicamos LSK al nodo B, vamos a tener que menos IX más I por R1 más I por R2 es igual a 0. Quiere decir entonces que IX es I por R1 más I por R2, o sea, la I por R1 es 1,33 más I por R2 es de 3 amperes. Quiere decir que la IX es una corriente de 4,33. Esa era la última corriente que nos hacía falta. Entonces vean que de esa manera podemos resolver todas las variables del circuito a partir de las tensiones de los nodos que calculamos inicialmente. Entonces aquí completamos este ejercicio y vamos a resolver uno más tarde, en un momento.
Bien, ahora vamos a completar esta clase resolviendo este ejercicio que tenemos acá, donde vamos a ver varios detalles que son importantes. Tenemos un circuito donde ahora tenemos fuentes independientes de tensión y tenemos fuentes controladas, tanto de tensión como de corriente. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con esas fuentes controladas en este caso en particular. Vean que la tensión V0 que controla a esta fuente de tensión está acá, es la tensión en R4, y la corriente que controla a esta fuente dependiente es I0, e I0 nos dicen que es la corriente que fluye por allá, por ese ramal en esa dirección. Tenemos varias fuentes de tensión y tenemos que analizar este circuito por medio de nodos, y nos piden calcular V0 e I0. Muy bien, entonces el primer paso, igual que siempre, es identificar los nodos en el circuito y darles una tensión a cada uno de ellos. Vean que aquí tenemos un nodo, llamémosle, digamos, el nodo A. Luego aquí tenemos otro nodo, llamémosle el nodo C, claramente. Aquí tenemos en la parte inferior un tercer nodo, que es el que le vamos a asignar la tensión de referencia, porque es el que está en la parte inferior. Entonces de una vez marcamos el nodo de referencia y decimos que la tensión en ese nodo van a ser 6 volts. Aparentemente hasta ahí llegamos con los nodos del circuito. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque falta uno que vamos a necesitar más adelante. Vean que aquí, en este punto de acá, yo voy a tener un nodo adicional, que es el punto donde estos dos elementos eléctricos se unen. A este punto le voy a llamar el punto B. Muy bien, el nodo B. Ahora, el nodo B, y aquí hay otro nodo que tenemos que identificar, que va a ser el nodo D. Muy bien. Yo creo que ahora sí estamos con los nodos completos. El nodo B y el nodo D van a tener ciertas particularidades. Aquí podemos identificar uno más, si ustedes quieren. Podemos llamarle el nodo E. Este nodo E tiene tensión definida por la fuente dependiente, que es 4V0. Este nodo D tiene tensión definida completamente por la fuente V1. Y el nodo B y el nodo C me van a formar un supernodo en este caso. ¿Por qué? Porque la fuente independiente V2 no está conectada con ninguno de sus extremos en el nodo de referencia. Aquí no hay problema porque la fuente controlada está conectada entre un nodo desconocido y tierra, y en D tampoco hay problema porque V1 está conectada entre el nodo D y el nodo de tierra. Entonces vamos a ir resumiendo. Al nodo D le voy a asignar tensión VD, al nodo A le voy a asignar tensión VA, al nodo C le voy a asignar tensión VC, al nodo B le voy a asignar VB y al nodo E le voy a asignar VE. Bien, entonces vamos a ir resumiendo. Vamos a ver, tenemos que VD está completamente definida por V1. ¿Por qué? Porque entre VD y la referencia lo único que está conectada es la fuente independiente V1. Por tanto, V1 define completamente la tensión en VD. Por lo tanto, VD va a ser una tensión de 100 volts. ¿Qué más tenemos? Podemos ver el nodo VE.
Entre el nodo VE y la referencia lo único que tengo es una fuente controlada de tensión, que aunque no conozco quién es V0, igual yo sé que esta tensión 4V0 tiene que ser igual a la tensión entre el nodo E y la referencia, que yo le estoy llamando VE. Entonces VE va a ser 4V0 igual a esta fuente controlada. Ahora, ¿quién sería VA? VA no lo conozco porque no hay ninguna fuente de tensión que me lo esté indicando, que me esté definiendo este valor. VC tampoco lo conozco porque no hay ninguna fuente que me esté definiendo esta tensión. La fuente que tengo aquí es una fuente de corriente y esta fuente de corriente no me define esta tensión VC. Por lo tanto, VA y VC siguen siendo variables desconocidas, y vean que VE tampoco está conectada, no tiene ninguna fuente de tensión conectada entre VB y tierra, por lo tanto no la conozco. Hasta ahí entonces vamos con las variables que tenemos. Sin embargo, como les decía hace un momento, dado que la fuente V2 no está conectada con ninguna de sus terminales extremas al nodo de referencia, quiere decir que me va a formar un supernodo. Y ese supernodo va a abarcar las dos tensiones de nodo que la fuente tiene a sus extremos. Vean que en la terminal positiva el nodo que está conectado es el nodo VC, y en la terminal negativa el nodo que aparece ahí es el nodo B, que tiene tensión VB. Entonces se forma un supernodo, y el supernodo va a abarcar las dos tensiones de nodo desconocidas entre las cuales está conectada la fuente. ¿Ok? Entonces, para nuestro análisis tenemos dos tensiones desconocidas ya, porque están definidas por las fuentes, y tenemos a VA desconocido, VB desconocido y VC desconocido. Ahora, noten un detalle adicional. La tensión VC en esta esquina de acá es la tensión entre este nodo y la referencia. La tensión VC es exactamente la misma tensión a V0, de tal forma que V0 es exactamente igual a VC. Por lo tanto, cada vez que yo tenga V0, perdón, o VO, lo puedo sustituir por VC. Entre VC y tierra, lo que aparece es esta fuente de corriente controlada que no me define su tensión, y me aparece la resistencia R4. Por lo tanto, estas dos tienen la misma tensión, y esa misma tensión tiene que ser VC.
De tal forma que si V0 aparece en R4, VC tiene que ser exactamente igual a VC. De tal forma que cuando yo tenga V0 en esta fuente controlada, por ejemplo, yo pueda sustituir V0 por VC. Entonces ya ahora sí vamos a empezar a plantear las ecuaciones del circuito. Muy bien. Entonces vamos a tener la primera ecuación en VA, que es el primer nodo desconocido. Primer nodo con tensión desconocida. ¿Qué tenemos en VA? En VA tenemos la corriente I0 que sale. Tenemos también una corriente por acá que le vamos a llamar I1 que sale del nodo. Y vamos a tener otra corriente por acá desconocida que le vamos a llamar I2. 3 corrientes nada más. Entonces, mi ecuación me va a quedar como I0, positiva porque sale, más I1, que es una corriente que sale, más I2, otra corriente que sale, es igual a 0. Muy bien, entonces ahora tenemos que sustituir esas corrientes por relaciones que me involucren en las tensiones de nodo que ya tengo. La I0 tiene que ser, ¿quién? La I0 sería VA menos VB entre R3. ¿verdad? Esta corriente I0 que sale en aquella dirección tiene que ser VA menos VB, que es el otro nodo que comparte R3, dividido entre R3. Y eso sería I0. ¿Quién sería ahora I1? I1 es la corriente que sale por R1. R1 está conectada entre VA y VD, de tal forma que si I1 tiene esa dirección, tendría que ser VA menos VD entre R1. Y ahora, ¿quién vendría siendo la I2? La I2 tiene que ser igual VA menos VE entre R2. Y esas tres quedan igualadas a 0. Muy bien. Entonces vamos a ir despejando. VD ya lo conocemos, es de 100 volts. VE es 4 veces V0. Por lo que entonces podemos decir que VA menos VB sobre 40 más VA menos 100 sobre R1, que es de 10, más VA menos 4 V0 entre 20 es igual a 0. Bien, ahora también conocemos que V0 es igual a VC, por lo que entonces la podemos sustituir y nos va a quedar entonces que VA sobre 40 menos VB sobre 40 más VA sobre 10 menos 100 sobre 10 más VA sobre 20 menos 4 VC sobre 20 es igual a 0. Entonces tengo, esta vendría siendo 4 VA sobre 40
Y vean que la ecuación me está quedando en términos de las 3 tensiones de nodo desconocidas, por lo que entonces ya vamos viendo que vamos a ocupar probablemente 3 ecuaciones para resolverlo. Entonces aquí tendría 1, 5, 7, 7 VA sobre 40 menos VB sobre 40 menos 4 VC sobre 20 es igual a 10. Esa sería la primera ecuación de nuestro circuito. La ecuación para el nodo A con tensión VA, que es una de las tensiones desconocidas. Bien, ahora recuerden que VB y VC están asociadas por el supernodo. Entonces vamos a tener que hacer un arreglo especial para poder plantear las ecuaciones de ese supernodo. Bien, entonces ahora me traje el resultado anterior para acá y hice un poco más de espacio para poder analizar el supernodo. Vamos a ver qué pasa en el supernodo. En el supernodo vamos a tener que aplicar 2 principios para poder encontrar 2 ecuaciones a partir de él. El primer principio es la relación de tensiones. La relación de tensiones de los nodos. Vean que entre VB y VC, que son los que forman el supernodo, como tenemos acá, lo único que hay en el medio es una fuente de tensión independiente, en este caso. Entonces, como estábamos hablando hace un rato, noten que VB está en esta posición y VC está 120 volts por encima de VB. Entonces, si lo vemos de esta forma, VB está posicionado acá. Aquí está la fuente de 120 volts. Por lo tanto, VC está 120 volts más arriba que VC. Que VB, perdón. Vean que estoy utilizando la polaridad ya indicada en la fuente para tomar esta decisión. Como VB coincide con el punto menos, VB está por debajo de VC. VC coincide con la terminal positiva, por lo tanto está por encima de VB. ¿Qué tan por encima? Bueno, 120 volts, que es lo que me está diciendo la fuente. De tal forma que yo puedo decir que VC es igual a VB más 120 volts. Y si reordeno la ecuación, yo podría decir perfectamente que menos VB más VC es igual a 120 volts. Pero como mi sistema va a depender de 3 variables, como en la primera ecuación, yo tengo que completar y decir que 0VA menos VB más VC igual a 120, para tener entonces las 3 variables desconocidas. Y esta, la relación de tensiones del supernodo, vendría siendo la segunda ecuación de nuestro sistema. Entonces noten que yo utilizo la fuente independiente de tensión que está conectada entre ambos nodos para establecer esta relación que ustedes ven acá. Y a partir de esta relación yo encuentro la segunda ecuación del circuito. Ahora, el supernodo también me permite encontrar una segunda ecuación, y esa segunda ecuación se obtiene al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo.
Bien, ¿y qué tengo de corrientes entrando y saliendo del supernodo? Ahora tengo que analizar todo el supernodo como si fuera un único nodo y aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo en particular. Vean, por ejemplo, que acá, por este ramal que entra al supernodo, fluye una corriente a la que yo le voy a llamar I'. Y voy a asumir que sale porque tengo que asumir que sale del supernodo. Vean que I' es menos I0, ¿verdad? Es la misma I0 pero en la dirección contraria. Luego aquí tengo una corriente de 2I0 que ingresa a este nodo de aquí, ¿verdad? La fuente controlada me indica la dirección, por lo tanto yo la coloco en esa misma dirección. Y por acá tengo una corriente que sale a la que le voy a llamar I', o le podemos llamar I4, porque es la que va por R4. Esas serían las tres corrientes vinculadas a los tres ramales que tienen conexión con el supernodo. Bien, entonces vamos a ir planteando la ecuación. Voy a tener que I', que sale del supernodo, menos 2 veces I0, que ahora entra al nodo, por lo tanto es negativa, más I4 es igual a 0. Esas son las tres corrientes en el supernodo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí podemos hacer varios arreglos. Podemos escribir I' en términos de I0 si ustedes quieren, o podemos escribir I0 en términos de I' si ustedes quieren también. Yo voy a sustituir I0 por menos I' para quedarme en la primera ecuación con I' nada más. Entonces tendría que I' menos 2 veces menos I' más I4 igual a 0. Aquí tendría entonces I' más 2I' más I4 igual a 0. Y sería entonces 3I' más I4 igual a 0. Ahora, tengo que sustituir estas corrientes por expresiones que me vinculen las tensiones en los nodos que ya yo tengo. La I' en esta dirección que yo le di vendría siendo ¿quién? Vendría siendo VB menos VA sobre R3, ¿verdad? Como ahora va en esta dirección de derecha a izquierda, estoy asumiendo que VB es más grande que VA, por lo tanto sería VB menos VA entre R3, que es la resistencia que está en el medio. I4 vendría siendo la corriente por R4, que es lo mismo que VC menos 0 sobre R4, ¿verdad? VC es este nodo de acá, 0 es la referencia a la que está conectada este otro nodo, esta terminal de R4, su tensión es 0, por lo tanto me queda VC menos 0 entre R4. Y esto está igualado a su vez a 0. Entonces ahora sustituyo los valores y despejo. Entonces serían 3 VB sobre 40 menos 3 VA sobre 40 es R3 más VC entre 80 es R4 menos 0 sobre 80 es igual a 0. Este término va para 0. Entonces vean que ya obtengo la tercera ecuación, que sería menos 3 VA sobre 40
más 3 VB sobre 40 más VC sobre 80 igual a 0. Y esa sería la tercera ecuación. Esa sería la tercera ecuación de mi sistema. Entonces ya puedo plantearlo como una matriz aumentada. Como una matriz aumentada que me quedaría 7 sobre 40 en VA, 0 en VA de la segunda ecuación, menos 3 sobre 40 de la tercera ecuación, luego menos 1 sobre 40 para VB, menos 1 en la segunda ecuación, y en la tercera 3 sobre 40, luego menos 4 sobre 20, 1 positivo, 1 sobre 80, y estos serían 10, estas serían 120 y estas serían 100. Entonces la idea ahora es resolver este sistema para encontrar entonces VA, VB y VC. Ok, entonces vamos a resolver ese sistema. Bien, entonces vean que acá pues transformé el sistema a números decimales, y resolviendo el sistema obtuve que VA, VB y VC tienen estos valores. Todos son negativos. VA me da de menos 1688, VB menos 1464 volts y VC menos 1344 volts. O sea, tensiones bien altas, negativas todas, con lo cual sabemos que VA, VB y VC están por debajo, bastante por debajo de la tensión de referencia de 0 volts. Bien, entonces para dar solución al problema, sabemos que V0 tenía que ser igual a VC. Ya conocemos VC, por lo que V0 o VO es menos 1344 volts. Esa sería la tensión V0. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular I0? Voy a calcularla acá. I0 o IO en este circuito, en esta dirección, vendría siendo VA menos VB entre R3. O sea, VA que nos dio de 1000 menos 1688 menos VB que es de 1464 dividido entre 40. Por tanto, la I0 tiene que ser entonces 1688 negativo más 1464 entre 40 menos 5,6. Menos 5,6 amperes. Esa sería la corriente IC.
Es decir, la corriente I0 va en la dirección opuesta. Y eso se puede comprobar porque VA es menos, vamos a ver, VA es más negativo que VB. Por lo tanto, la corriente tiene que ir en esta dirección, ¿verdad? Del potencial mayor al potencial menor. En este caso, como todos son positivos, el potencial mayor es el menos negativo de los dos y la corriente entonces fluye en esta dirección de acá. Por eso la reportamos negativa, puesto que nos están pidiendo I0 con la dirección indicada por acá. Muy bien, entonces este es un problema en el que podemos encontrar pues todas las posibles complicaciones que podríamos encontrar en un análisis de nodos. Fuentes controladas, nodos cuyas tensiones están definidas por fuentes independientes o por fuentes controladas, como en este caso de acá. Tenemos un supernodo debido a que esta fuente de tensión independiente está conectada entre dos nodos cuyas tensiones son diferentes a la tensión de referencia. Y noten que las variables que controlan a las fuentes en algún momento las transformamos o las escribimos en función de las tensiones, de las tres tensiones que resultaron ser nuestras variables dependientes en este caso. V0 resultó ser igual a VC y luego escribimos I0 como combinación de las tensiones de los nodos desconocidos. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar por la clase de hoy. Este es el tercer ejemplo y con eso completamos los dos métodos de análisis, mallas y nodos. Luego vamos a hacer obviamente más práctica para que ustedes vayan familiarizándose con estos dos métodos de análisis. Muchas gracias.